Muy buenas a todos y bienvenidos al Rincón Práctico. Hoy vamos a hablar del hidrógeno, en concreto del coche de hidrógeno, ya que este tema se está convirtiendo en el nuevo detector de cuñados del mundo del motor. En su día tuvimos los cuñados que aseguraban que los motores de SEAT eran los que salían con defectos de la fábrica de Volkswagen. Después vinieron los que afirmaban que los Dacia se fabricaban con piezas antiguas de Renault. Y ahora tenemos los que afirman que es imposible electrificar todo el parque automovilístico de Europa y que el futuro es el hidrógeno. Una afirmación basada en desinformación y en fantasía pura y dura. La electrificación es un proceso que está generando mucha controversia y mucho rechazo, principalmente porque supone un cambio de hábitos y costumbres muy grande. Todos, absolutamente todos, nos hemos criado en un mundo y en una sociedad donde el petróleo y los coches de combustión eran algo tan cotidiano como el respirar. Cuando nos criamos en un entorno, sea el que sea, crecemos acostumbrados a ese entorno y vemos como normal todas esas cosas que siempre nos han rodeado. Para nosotros, la rutina que implica un coche de combustión la vemos con normalidad, porque es lo que hemos conocido siempre. Las averías, las revisiones anuales, la gran cantidad de piezas de desgaste, los humos, impuestos, etc., son algo que tenemos tan interiorizado que nos da igual, ni siquiera lo vemos como algo negativo. Que ahora nos quieran perturbar nuestra rutina es algo que a la mayoría nos enerva, y para mucha gente la repulsa es tan grande que les lleva a un estado de negacionismo. Es muy frecuente que, cuando tenemos prejuicios hacia algo porque no nos gusta, demos por válido cualquier argumento, noticia, comentario u opinión que vaya en la misma dirección que nuestra idea. Da igual de dónde provenga, da igual que la fuente sea fiable o no sea fiable o que simplemente sea un titular sensacionalista. No nos vamos a molestar en comprobar su veracidad, lo vamos a aceptar rápidamente y lo vamos a usar para intentar dar peso y credibilidad a nuestra opinión. Un ejemplo claro lo tenemos con la noticia sensacionalista de que Suiza va a prohibir circular los coches eléctricos. La gente pone el enlace en la noticia como ejemplo y prueba de que la red eléctrica no puede con tanto coche eléctrico, como si estuvieran haciendo un jaque mate a los proeléctricos. Sin embargo, la realidad es que Suiza simplemente ha desarrollado un plan de emergencia energética debido a la guerra de Ucrania. Y en ese plan se establecen varios niveles de alerta. Solo en el caso más grave, de fallo en el suministro eléctrico a lo bestia, se limitaría el uso no necesario de los vehículos eléctricos. Pero es que la otra parte de la noticia es que, de igual forma, los vehículos diésel y gasolina también sufrirían las mismas restricciones y el combustible estaría racionado para la población. Y en las casas también habría limitaciones, pero claro, es más sensacionalista centrarse solo en el vehículo eléctrico. La otra cara de la moneda se da, sin embargo, cuando escuchamos un argumento o una prueba que desmonta nuestro prejuicio o que simplemente altera la base de nuestras creencias. La vamos a cuestionar, vamos a intentar rebatirla e intentaremos informarnos para buscar argumentos con los que poder mantener nuestra versión. Y si finalmente no podemos encontrar nada, vamos a despreciarla o acusarla de manipulación, de intereses ocultos, de engaño y cosas así. Todo esto que os estoy contando nos ha llevado al campo de la desinformación, algo que se ha extendido a lo bestia cuando hablamos de vehículos eléctricos o de hidrógeno. A veces esa desinformación viene de grandes medios de comunicación, y otras veces viene de miles de ciudadanos que extienden esos bulos o verdades parciales, como lo de Suiza. Cada vez que se habla sobre movilidad eléctrica, bien sea en un artículo, en un vídeo, en YouTube, en un tweet o en una tertulia, siempre surgen comentarios repitiendo los mismos mantras. La red no puede soportar millones de coches recargando. ¿Qué va a hacer la gente que no tiene garaje? Ya veréis cuando venga una operación salida. No hay suficiente litio en el mundo. Las baterías no se pueden reciclar. El hidrógeno es el futuro, y lo sabes. Y un largo etcétera como este. Todos esos argumentos falsos y desinformados ya se han rebatido de 1001 formas distintas. Y ahora no voy a entrar en explicarlos todos, porque ya los he abordado en varios vídeos. Os dejo arriba en una pestaña y abajo en la descripción del vídeo el acceso a uno de esos vídeos donde explico la realidad actual y futura de la electrificación. Lo más curioso es que todos esos argumentos que se usan para echar mierda contra el coche eléctrico
son aplicables incluso en mayor medida y con más razón contra el coche de hidrógeno. Sin embargo, por cuñadismo, ignorancia voluntaria o por simple mala leche, se ignoran y se miran a otro lado. ¿A qué es debido esto? Pues principalmente a que estamos viendo cómo la transición que estamos viviendo se está llevando a cabo de una forma bastante acelerada. No tanto por los plazos, sino por las aplicaciones prematuras de prohibiciones y restricciones que traen como consecuencia caos y confusión en la ciudadanía. Si estas restricciones se aplazasen hasta 2035, la fecha establecida para la prohibición a la venta de vehículos de combustión, y se incentivara de verdad la compra de vehículos eléctricos, probablemente la gente no se agobiaría y daría el salto cuando la tecnología avanzase y la oferta de modelos se ajustase mejor a las necesidades reales. Tampoco ayuda la oleada de proeléctricos radicales que van dando lecciones de moral con su coche eléctrico de 60.000 euros para arriba, intentando vender la moto de que el coche eléctrico ya es la mejor opción del mundo mundial. Por eso creo que es importante hablar de las cosas con claridad, y os voy a dar la información necesaria para que seáis conscientes de lo que el hidrógeno implica. Solo datos objetivos. Hay que tener dos cosas claras para hablar de este tema. La primera es que los planes de descarbonización y emisiones neutras de Europa y de medio mundo, como Estados Unidos o Japón, etc., afectan a todos los ámbitos y planos de la sociedad. La gran industria, el transporte por carretera, los grandes buques de mercancías, transatlánticos, etc., la aviación e incluso en la nueva carrera espacial, que está ahora mismo en plena reconversión para lograr la neutralidad antes de 2050. Esto no es una cruzada contra el coche particular. Lo segundo que hay que tener claro es que hoy por hoy usar el hidrógeno no es el problema. La tecnología ya permite fabricar vehículos de hidrógeno bastante eficaces. A ver, su precio hoy por hoy es prohibitivo, pero al igual que pasa con otras tecnologías, con el tiempo bajarán de precio hasta llegar a ser asequibles. El problema con el hidrógeno está en la producción y distribución del gas, no en su uso. Veréis, el hidrógeno es un elemento que no se encuentra solo y suelto en nuestro planeta, sino que está combinado con otros elementos formando diferentes compuestos. Esto quiere decir que si queremos usar hidrógeno es necesario usar algún tipo de proceso para romper esas moléculas y extraer así la molécula de hidrógeno para poder usarla. Existen muchas formas de obtener hidrógeno, la mayoría son súper contaminantes, pero hay una que se puede considerar plenamente verde y sostenible, que es mediante la electrólisis del agua. Para hacerlo hace falta mucha energía y mucha agua. Tened en cuenta que un coche de hidrógeno siempre va a tener un paso más en su cadena energética. En lugar de usar la electricidad directamente de la red para recargar una batería y circular con ella, el coche de hidrógeno usa un gas que previamente se ha obtenido gastando mucha más energía de la que ese propio gas puede retornar. La electrólisis tiene una eficiencia de conversión eléctrica, kilovatio hora a kilogramo de H2, que va entre un 60 y 70%, lo que se traduce en un consumo aproximado óptimo de 55 a 65 kilovatios hora de energía eléctrica para producir 1 kilo de hidrógeno. Y esta es una cifra que puede variar muy poquito, ya que el límite de eficiencia lo marca la propia física. Si queremos levantar un objeto, hay una fuerza mínima que debemos ejercer. La fuerza es igual a la masa por la aceleración, en este caso la gravedad. Si queremos levantar 10 kilos del suelo, la fuerza necesaria serán 98 newtons. Si ejercemos 97 newtons, no podemos levantar el objeto, en este planeta por lo menos. Pues con la hidrólisis pasa igual. Si no gastamos esa energía, la hidrólisis no se produce. A esos 55 o 65 kilovatios hora de energía hay que sumar la energía necesaria para comprimir y almacenar el hidrógeno. La densidad energética del hidrógeno es muy baja por unidad de volumen, así que para poder sacarle rendimiento es necesario comprimir y concentrar el gas. Para los automóviles se comprime a 700 bares de presión, una cifra bestial. Un tanque de GLP va a 10 bares y uno de gas natural a 200 bares. Para que os hagáis una idea, un neumático suele hincharse unos 3,2 bares. Nuevamente, la física entra en juego. Si no se comprimiera el gas a tanta presión, la densidad energética sería insuficiente para usarla en un coche, y el tamaño de la bombona sería mayor que el propio coche. Tened en cuenta que a 700 bares casi medio coche está ocupado por las bombonas. Un Toyota Mirai es un vehículo que mide 5 metros de largo y 1,88 de ancho, y con ese tamaño, su habitabilidad y capacidad de maletero, de solo 320 litros, son propios de un coche urbano como un Renault Clio,
y ni eso, que un Clio cubica 340 litros. Por tanto, además del gasto energético en la producción del hidrógeno, hay que sumar el imprescindible para la compresión, aproximadamente unos 30 kilovatios hora. Es decir, para producir 1 kilogramo de hidrógeno se necesitan 10 litros de agua y unos 90 kilovatios hora de energía. Con ese kilo de hidrógeno, un vehículo como el Toyota Mirai puede recorrer poco más de 100 kilómetros, en torno a 110 en unas condiciones óptimas. Claro, con 90 kilovatios hora, un coche eléctrico puede recorrer más de 600 kilómetros. Y si le damos la vuelta a la cifra, para recorrer esos 600 kilómetros con un coche de hidrógeno, necesitaríamos consumir más de 500 kilovatios hora. Si hay gente que piensa que no hay energía suficiente para alimentar a tantos coches eléctricos, ¿cómo pueden pensar que el hidrógeno es la solución si para su producción y uso debemos gastar 6 veces más de energía? Yo os lo digo por ignorancia, porque es más bonito imaginarnos que el hidrógeno es un combustible mágico que viene a solucionar todos nuestros problemas. Pero la realidad es muy distinta. El proceso de obtención de hidrógeno mediante hidrólisis es el que es. Como dijimos antes, hay un límite de eficiencia que no podemos superar, pero en la forma de almacenamiento sí que se pueden buscar alternativas. Existe la opción de almacenar y transportar el hidrógeno creando amoníaco. Es una forma que se está probando en la industria marítima y aeronáutica, pero para los vehículos resulta muy complejo, tóxico e ineficaz. Si se produce amoníaco, el retorno energético es de solo un 18%, es decir, por cada 100 kilovatios hora que gastemos en su producción, el amoníaco resultante solo nos va a aportar 18 kilovatios hora para usar en un vehículo. Hay que tener en cuenta que según el último estudio que publicó el año pasado Bloomberg, en consonancia con otros estudios de diferentes estamentos tanto públicos como privados, 1.000 millones de coches eléctricos implicaría un aumento de la demanda global de energía de entre un 11 y un 14%. Una cifra que, con la producción energética global actual, es completamente factible. Como hemos explicado en otras ocasiones, el problema de tener un parque de vehículos eléctrico no es la generación de la energía. El problema puede venir en determinadas regiones a nivel local por la antigüedad de la red eléctrica. Evidentemente, cada vez que se hace un barrio nuevo, que se levanta un bloque de edificios o se lleva a cabo una gran edificación, como un polígono industrial o un aeropuerto o una fábrica nueva, las redes eléctricas se modernizan y actualizan para poder aguantar con el aumento de consumo. Por tanto, es un poco absurdo pensar que con la expansión del coche eléctrico no se vayan a producir las mismas actualizaciones en la red como se está haciendo toda la vida. Ahora bien, si como hemos visto pretendemos que todo el parque automovilístico sea de hidrógeno, esa demanda del 11 al 14% pasaría a la friolera del 66 al 84%, una cifra simplemente inimaginable. Por eso, en los planes de la Unión Europea y de Estados Unidos, que son hoy por hoy las dos regiones que más inversiones están realizando en hidrógeno verde, la prioridad es usar el hidrógeno para abastecer a la gran industria y al transporte pesado. ¿Por qué? Porque para la industria se pueden situar los puntos de producción de hidrógeno en el entorno donde se va a consumir, como va a suceder aquí en Asturias con Arcelor y Fertiberia. Y en el transporte pesado se puede recurrir a bombonas con menos compresión y por tanto con un menor gasto energético, gracias al mayor tamaño de los vehículos. E incluso se puede recurrir a la opción del amoníaco, ya que cuando nos vamos a tamaños tan grandes, las baterías serían monstruosas y demasiado pesadas. Se podría decir que cuanto más pequeño sea el vehículo, más eficaz y rentable es la tecnología de baterías, y cuanto más grande, el de hidrógeno es el que gana por goleada. Pero hay que tener algo más en cuenta. Para el hidrógeno aún no existe infraestructura de ningún tipo. En los planes más optimistas de la Unión Europea, no se espera disponer de una red de producción de hidrógeno verde que cubra las necesidades de la industria y el transporte antes de 2050. Una planta hidrolizadora no es como instalar un surtidor de gasolina o poner un punto de carga para un coche eléctrico. Es una industria grande que requiere además de la creación de una red de suministro energético renovable, como una planta fotovoltaica o un parque eólico. Implica una inversión económica bestial de miles y miles de millones de euros. Y una vez que existan las suficientes plantas hidrolizadoras por toda la Unión Europea, es necesario crear una red de distribución, primero a base de grandes buques, camiones y regasificadoras de almacenamiento, y posteriormente ya vendría la creación de gasoductos. Hablamos de unas inversiones tan grandes que simplemente mete miedo.
Fijaros que solo en ayudas públicas la Unión Europea va a destinar en la primera fase de implantación del hidrógeno verde la friolera de 250.000 millones de euros. Flipante. Es decir, que los que estáis diciendo que el coche de hidrógeno es el que va a triunfar y que es el futuro, creo que no sois muy conscientes de todo lo que hay detrás para lograr eso. Si os parece difícil que todo el parque móvil particular sea a base de coches a baterías y veis imposible expandir una red de puntos de carga para cubrir las necesidades futuras de recarga de todos esos coches, pese a que la red eléctrica ya existe, pues imaginad un sistema más complejo, con más gasto energético, con más infraestructura, con infraestructuras más caras, complejas y todo ello partiendo de cero. Por otro lado, hay gente que, cuando se habla de hidrógeno, dicen que la mejor solución son los combustibles sintéticos. Nuevamente aflora el desconocimiento. Esos combustibles sintéticos, como el que está desarrollando Porsche o el que va a llegar a la Fórmula 1 en unos años, se produce a base de hidrógeno y CO2, entre otras cosas. Es decir, no es una sustancia mágica que se obtenga de forma simple. El problema del coste energético con la producción de hidrógeno es exactamente el mismo, solo que ahora hay que gastar mucha más energía para que, una vez que tengamos el hidrógeno, podamos producir el combustible. Actualmente, el litro de combustible sintético vale 2.800 euros el litro. 2.800 euros. Pero es que aquí viene lo gracioso. Mucha gente se cierra en banda y se niega a creer que los eléctricos van a bajar de precio, cosa que ya está pasando. Pero oye, no tienen problema en creerse que en pocos años un combustible que vale 2.800 euros el litro va a costar como la gasolina, a pesar de la complejidad de su proceso de producción. Por eso todos los fabricantes, incluso Porsche o la crítica Toyota, están invirtiendo tanto dinero en el coche eléctrico a baterías, porque son conscientes que para el transporte particular es la opción más viable y energéticamente más eficiente. Además es factible tener vehículos asequibles y prácticos en un plazo de tiempo mucho más corto de lo que llevaría para el hidrógeno. Ojo, no hablo de que vayan a ser económicos en 4 días, pero para 2035 todo estará mucho más asequible de lo que ahora imaginamos, como ha pasado con cualquier otra tecnología. Bien, de momento esto es todo. Como veis, hay que tener los pies en el suelo. No es bueno dejarnos llevar por la imaginación ni por las fantasías, y ser conscientes de la realidad que nos rodea. Y sobre todo, hay que dejar a un lado los titulares sensacionalistas para no quedarnos con información sesgada, inexacta y que acabe extendiendo bulos y falsas creencias. Un saludo y hasta otra.